Bienvenidos a la clase de Química Orgánica y Bioquímica. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de éteres. Mi nombre es Alberto Figueroa y bueno, veamos en qué consiste este tipo de compuestos orgánicos, sus propiedades, sus características. Cuando hablamos de éteres, esto viene desde los tiempos de los griegos, donde explicaban con esta palabra de éter aquello que prácticamente tenía una característica de una volatilidad, es decir, que era como que se perdía en el espacio. Entonces, de ahí viene la palabra de éter. Este tipo de compuestos tienen justamente esa característica, que son muy volátiles, son compuestos que tienden a pasar a un estado, del estado líquido a un estado vapor, volatilizándose fácilmente en temperaturas ambientales. Los éteres prácticamente fueron sintetizados a partir de 1824 por Williamson con diferentes métodos. Uno de ellos es, por ejemplo, a partir de los alcoholatos en reacción con los compuestos halogenados. La reacción de estos da origen a la formación de los éteres y obviamente un compuesto complementario producto de la reacción. Tenemos en este caso un alcoholato, como sería el etilato de sodio, más el yoduro de metilo. La formación de ambos generan en el cual el sodio y el yodo se unen para formar el yoduro de sodio, y a cambio el radical metil se fija en lugar del sodio y origina entonces un éter, ¿no es cierto? Un éter. Los éteres sabemos que se caracterizan porque están unidos alrededor del oxígeno dos radicales alquilos o alcohilos. En este caso tenemos este éter que se denomina el etil-metil éter. Este es otro ejemplo donde encontramos a otro alcoholato que en contacto con el compuesto halogenado nos va a dar un éter que vendría a ser el fenil-metil éter más el yoduro de sodio. Por deshidratación de los alcoholes también es posible generar éteres. En este caso tenemos dos alcoholes, el etanol más el etanol, en presencia de óxido de aluminio a 140 grados centígrados, podemos formar un éter, como es el caso del éter etílico o también denominado éter sulfúrico, la liberación de agua. Pero cuando la temperatura se mantiene constante, pero utilizamos ahora como un deshidratante, es el caso del ácido sulfúrico, también es posible formar los éteres. Este ejemplo tenemos dos alcoholes que son diferentes en función del primer ejemplo. Acá tenemos dos alcoholes similares, aquí son dos alcoholes diferentes, el propanol y el metanol. Entonces, por acción química, el oxidrilo y el hidrógeno dan origen a la formación de agua y a cambio se genera un éter, como es el caso del propil-metil éter. Sus propiedades físicas de los éteres es que los primeros compuestos son prácticamente líquidos, sus puntos de ebullición son muy inferiores a los que derivan del alcohol correspondiente. Podemos decir que son más ligeros que el agua, obviamente por la densidad de todo compuesto orgánico. Tienen unos olores ligeramente agradables, que especialmente aquellos que vienen o derivan de la serie aromática, y muchos de ellos son prácticamente moléculas poco solubles en el agua, pero muy solubles en solventes orgánicos, y su característica siempre son muy volátiles y en algunos casos también muy inflamables. Acá podemos ver que dentro de sus propiedades químicas los éteres son constituidos prácticamente en su grupo funcional por un carbono unido a dos átomos de un átomo de oxígeno, unidos a dos átomos de carbonos diferentes, ¿no? Entonces podríamos representar de esta manera
a aquello que corresponde a la función éter, donde los radicales pudieran ser iguales o pudieran ser también diferentes. Esta es otra reacción que presentan los éteres, pero ya para generar alcoholes. Es una reacción de ruptura del puente de oxígeno que presenta los éteres. Esto se puede producir en presencia de algunos ácidos, como es el caso del ácido iodhídrico. Entonces, producto de esto, nos va a generar el ioduro de metilo, porque resulta que el yodo se une al radical metil formando ioduro de metilo, y a cambio el hidrógeno ocupa el lugar del radical metil y se forma un alcohol. Tenemos el grupo oxidrilo, en este caso el propanol. Cuando está en exceso el ácido hidrácido, como es el caso del ácido iodhídrico, ya no forma prácticamente alcoholes, sino directamente lo que va a generar son compuestos halogenados, ¿no? Compuestos halogenados. Acá tenemos el éter etílico más el yodo que se encuentra en exceso, va a dar origen a 2 moléculas de ioduro de etilo. Por hidrogenación también tenemos la reacción de los éteres que va a permitir formar compuestos saturados, como es el caso del metano y del etano, a partir del éter denominado etil-metil-éter. Por oxidación, obviamente vamos a dar origen a la formación de compuestos denominados peróxidos orgánicos, que en muchos de los casos tienen propiedades explosivas. Las aplicaciones principales de los éteres es que muchos de ellos son utilizados por sus propiedades como agentes refrigerantes, otros también son utilizados como anestésicos, es el caso del éter metil propílico, que es utilizado como un anestésico, también el éter N-butílico y el éter isoamílico es utilizado como solventes orgánicos para la extracción de compuestos orgánicos fundamentalmente de origen vegetal. El éter beta-cloroetílico, también denominado clorex, ha sido utilizado para hacer fumigaciones en los suelos. También es utilizado como un compuesto que permite cumplir funciones como solventes para la refinación fundamentalmente de los ácidos o de los aceites lubricantes en su proceso de industrialización. El éter difenílico tiene un olor a geráneos prácticamente, ha sido utilizado como una suerte de vapores que se generan para dar cierta estabilidad en los puntos de ebullición. El éter metilfenílico, también denominado anisol, es utilizado para la preparación de los perfumes. El éter etílico tiene un peso molecular de 74, fue descubierto por 1540 y redescubierto, podríamos decir, en 1740, ya con algunas propiedades farmacológicas. El éter etílico presenta como una de sus reacciones químicas prácticamente lo que viene a ser la síntesis de compuestos que a elevadas temperaturas es posible que formen estructuras que tengan una suerte de sales ácidas, como es el caso de, por ejemplo, el etanol más el ácido sulfúrico, sulfato ácido de etilo, una suerte de una sal ácida. Sin embargo, esta suerte de sal ácida en presencia de alcohol ya da origen a aquello que corresponde a un éter, más la regeneración del correspondiente ácido sulfúrico. Es una reacción química donde el ácido sulfúrico ha activado la reacción, se ha utilizado en un comienzo y al finalizar la reacción se recupera justamente este tipo de compuestos.
Dentro de sus propiedades físicas, el éter tiene un olor penetrante, es muy volátil, es poco soluble en el agua, pero sí en solventes orgánicos. Podríamos decir que los vapores de éter en presencia del oxígeno, fundamentalmente, que es un constituyente del aire, podría producir explosiones. También podemos indicar que los éteres en procesos de oxidaciones forman ácidos carboxílicos. En este caso tenemos el éter etílico en presencia de oxígeno en procesos de oxidación. Vamos a generar dos moléculas de ácido acético. Si desarrollamos procesos de hidrogenación, fijando hidrógenos a la molécula, vamos a formar prácticamente alcanos, ¿no? En este caso, a partir del éter etílico hidrogenando, estamos formando estos compuestos llamados el etano. Cuando el éter se calienta en reacciones conjuntamente el ácido iodídrico, lo que formamos son alcoholes y compuestos halogenados. Es una reacción que permiten generar los éteres. Sus aplicaciones normalmente se han dado a nivel de la medicina, utilizando como anestésicos generales, y en la industria los éteres han sido utilizados como disolventes. Bueno, agradezco su atención y nos vemos en una siguiente oportunidad.